Mochic, capítulo 24. Aquella mañana había llegado un convoy de provisiones de Guerrero, escoltado por un pelotón del 5º Regimiento. Gran cantidad de harina, algunos botes de petróleo y cajas de parque formaban estas. El teniente de la escolta traía instrucciones por escrito del general Márquez, quien permanecía en Guerrero a la expectativa de los sucesos. Aprovechando el envío de este convoy, no había faltado quien fletara algunas mulas cargadas con barriles de sotol, cigarros, pan, queso, chorizos, sal, azúcar y café. Desde la salida de Guerrero hasta entonces, no se había dejado de pagar su sueldo íntegro a la tropa, y como no había en qué gastarlo, pues todos se encontraban provistos de dinero. No era nada extraño, pues, que el campamento en toda la extensión de la prolongada meseta del cerro presentara un inusitado aspecto de alegría, un desbordamiento de entusiasmo palpitante, en forma de un gran murmullo que se alzaba sordamente en el ambiente fresco y claro de la hermosa mañana. Cuando la compañía que llegaba de hacer las honras fúnebres a su capitán estuvo en su lugar en el campamento, un oficial mandó formar pabellones de armas y después por lista se repartió harina, raciones de carne y se administró el haber a las tropas en sucios billetes de los bancos de Chihuahua. Nombrada una pequeña guardia, al resto de la tropa se le mandó romper filas y soldados y oficiales se dispersaron con gran algazara. Bien se conocía que ya el sotol había empezado a circular, pues los rostros antes fatigados y serios estaban radiantes, los gritos se multiplicaban. Soldados de todos los batallones, soldaderas, paisanos, auxiliares de Sonora y de Chihuahua, con sus pantalones azules y con los sombreros flotando la característica cinta roja, iban y venían en todas direcciones, gesticulando muy animados. Cerca de la tienda de campaña del general, única del campamento, en el espacio comprendido entre 3 pinos chaparrones, estaba la instalación de los efectos llegados en la mañana. Se había improvisado un mostrador con viejas tablas subidas con gran trabajo, tras del cual los aventureros, pobres diablos que acompañaban a la fuerza, como ciertas aves al olfatear los cadáveres, no daban abasto a despachar a la compacta muchedumbre de soldados que se agrupaban entre gritos oscuros y vociferaciones. Codeándose, empujándose, disputando con palabras crudas, lograban los más listos abrirse paso, provistos de botellas, jarros, ánforas y damajuanas, ávidos de alcohol, después de una abstinencia de una semana. Los barriles de sotol se vaciaban como si se les desfondara de un golpe. Las pilas de cigarros disminuían, los cartuchos de café torrificado volaban, desgranábanse las cadenas de chorizos, en tanto que una multitud de manos sucias dejaba caer una verdadera lluvia de papeles azules y verdes en medio de una algazara infernal. Por supuesto que todo se vendía carísimo. 1 real la caja de cigarros, 1 real cada chorizo y 7 reales el cuartillo de sotol. Sin embargo, parecía que todo se regalaba. Tal furia había por ser despachados antes que se agotara todo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ábranse! ¡Ábranse con un canasto!, gritaba Castorena, dando de patadas brutalmente y a diestra y siniestra para abrirse paso. ¡Venga usted, mi teniente! ¡Ándale, mercado! Castorena, Miguel y el teniente Torrea llegaron hasta el tablón del mostrador después que el grupo se abrió respetuosamente. El poetastro llevaba un enorme botellón. Habían resuelto los 3 oficiales almorzar juntos una gallina comprada a una vieja, carne con patatas, frijoles con chile, gordas de harina y café con sotol. ¡Un verdadero banquete!, dijo Castorena. Mira, Miguel, eso es lo más sugestivo, como diría un filósofo moderno, y señaló los barriles de sotol. Llegaron unos pimas que subían del valle, iban cargados con santos, pantaloneras, enaguas, abultares, acordeones y otra infinidad de objetos sacados de las casas del extremo del pueblo, casas abandonadas que acababan de incendiar. Habían subido también algunos asnos y caballos, los cuales vagaban azorados por entre la soldadesca. Castorena compró en 4 reales un magnífico acordeón. Los 3 oficiales con él a la cabeza, con su botellón de sotol y su instrumento musical, se alejaron con rumbo al lugar en que un cabo le servía en una gran olla negra la gallina. Eran las 10 de la mañana, y bajo un sol claro y tibio se extendía el campamento en plena efervescencia, pintoresco y animado.
Entre el abigarramiento de los uniformes sucios y desgarrados, aparecía la nota verde oscura de los pinos que bordaban los relieves de la gran meseta, mientras una vaga nube azulada envolvía todo el cerro. A causa del humo de las fogatas, de trecho en trecho, resplandecían al sol los pabellones de armas como gigantes y exóticas azucenas de pétalos de acero. El enorme murmullo aumentaba. Las tristes canciones de los soldados, acompañadas por las notas de las guitarras y acordeones tomochitecos, se alzaba entre las voces tipludas de las soldaderas peleando eternamente, y los gritos imperativos de los oficiales dando órdenes en voz alta. Un estremecimiento de alegría galvánica sacudía de un extremo a otro el campamento. Había que comer y que beber, y se tomaba el desquite de las duras jornadas con escaso rancho. Grupos de soldados glotones rodeaban los puestos de las viejas que freían en grandes cazuelas carne de puerco, la que chirriaba en un mar de manteca, saturando el aire de un olor apetitoso que hacía escupir a los que esperaban el almuerzo, no sin calmar su impaciencia con enormes tragos de sotol. Era un magnífico espectáculo. En aquel momento todos se sentían héroes, todos comían, bebían, cantaban o charlaban contentos y dispuestos a todo. Pero nadie se acordaba, en aquel abandono de orgía, de los ausentes, de los compañeros abandonados sobre el cerro, los que inmóviles y en trágicas posturas, sangrientos y horribles, yacerían en el desierto, al lado de las enormes rocas y los altísimos pinos de la sierra. No, nadie quería acordarse en aquel instante de alegría y excitación de las oscuras víctimas del deber. Hasta Miguel se sintió alegre después del copioso almuerzo que hicieron los tres a la sombra de un arbusto, sentados en el suelo a la turca o recostados y tendidos como en un banquete de antiguos soldados romanos. De repente, cundió con la rapidez del rayo una noticia que les hizo levantarse al acabar de tomar el café. El 11º iba a tomar la iglesia en aquel momento. En efecto, el general Rangel había hecho tomar el cerro de la cueva como indispensable para apoderarse de la iglesia de Tomochic, por hallarse ésta completamente al pie de él. Un piquete de nacionales de Sonora lo ocupaba, haciendo fuego incesantemente sobre la torre. El general, en vista de la situación insostenible del enemigo, ordenó que ese día el 11º batallón la tomase, para lo cual debían ocupar primero las casas que ésta tiene a su frente, para organizar allí fajinas provistas de combustible como rastrojo, ramas secas y paja, y en un momento dado, protegidas por los fuegos de la cueva, la Medrano y de las mismas casas, debían al paso veloz llegar hasta el atrio y en la puerta del templo arrojarla ardiendo. El terrible elemento se encargaría del resto de la obra. Como en la construcción de la iglesia abundaba la madera, obligados los sitiados por el incendio a salir, serían fusilados inmediatamente. Se dio el mando de la fuerza, compuesta de 40 hombres, al capitán primero, Francisco Manzano, quien tomaría sus posiciones en las casas indicadas, esperando que el cañón rompiese su fuego para intentar abrir brecha. Después de dar un gran rodeo, pasando a través de las milpas y tras las asperezas del terreno, la tropa del 11, extendida en tiradores, tuvo que atravesar el río. Al hacerlo, quedaron a descubierto ante la iglesia y desde las ventanas y arcadas de la torre, mientras los soldados del 11º, con el pantalón arremangado, pasaban el río, una lluvia silbante de plomo cayó sobre ellos, haciendo en menos de 3 minutos algunos cadáveres y heridos. Mas después volviéronse a internar entre los ribazos, las rocas, los grupos de arbustos y extensos sembrados, hasta llegar a las casas abandonadas muy cerca de la iglesia. Iban provistos de rastrojo, paja, ramas secas y petróleo. La tropa estaba muy excitada por el sotol. La que ocupaba el cerro de la cueva, con gran cantidad de combustible y petróleo, debía arrojarlo favorecida por el viento, en el momento del ataque, cuya señal debía ser un disparo de cañón. Cuando éste, a las 11 de la mañana, principió a lanzar sus proyectiles y el corneta de órdenes tocó fuego, se desprendieron de las casuchas hombres cargados de leña, hachones encendidos y petróleo.
Feroz granizada retronó entonces por todas partes, contestándose de la torre, pero como a sus ventanillas y azoteas apuntaban los federales para impedir que asomasen, el fuego de aquella fue lento, y aún así, al llegar al atrio, 2 o 3 mordieron el polvo. Grandes llamaradas envolvieron la puerta, y a la iglesia toda bien pronto la ocultó negra y espesa nube de humo, entre la cual, como relámpagos amarillentos, brillaban los fogonazos. Allá, en lo alto de la torre, entre el estrépito de las descargas, voces estentóreas gritaban: ¡Viva el poder de Dios! ¡Viva María Purísima! ¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva el 11º Batallón! Respondían abajo los asaltantes replegados a las paredes para no ser tocados por las balas. Hubo un terrible momento. Se abrió repentinamente la puerta que empezaba a arder, y carabina en mano, con los rostros ennegrecidos, algunos hombres aparecieron, saltando increíblemente por la hoguera en plena inflamación, y descargando sus carabinas contra los soldados estupefactos. Se lanzaron en vertiginosa carrera fuera del atrio, perdiéndose por entre las milpas. Iban a salir otros, pero desprendiéndose ruidosamente de sus viejos goznes, cayó oblicuamente una hoja que obstruyó la entrada como un muro flamígero. A la expectativa del horrible espectáculo, permanecieron desde aquel momento los sitiadores. Ya todo era cuestión de tiempo. Entonces, las fuerzas restantes del campamento lo abandonaron, bajando al valle y subiendo al pueblo, ocupando las casas adyacentes a la de Cruz, en cuya azotea estaba plantada una bandera con los colores nacionales. La compañía del 9º, el cuartel general y la pieza se instalaron en la casa de los Medrano, junto al Camino Real y al pie del cerro de su nombre. Había existido una tienda allí, y era la más grande de las de aquel lado. Incendiada el día anterior, el fuego había respetado algunos cuartos y una parte de un portal interior. En la espalda, en la pared que veía al centro del pueblo, se abrieron claraboyas para observar el cuartelito, la casa de Cruz, y la iglesia que continuaba ardiendo. Desde allí, Miguel observó el espectáculo del incendio. Las llamas debían haber invadido el interior, pues el humo se escapaba de las ventanas y arcos de la torre, y lo terrible de aquello era que la mayor parte de las mujeres estaban refugiadas allí. Y entonces presenció una cosa siniestra y trágica. En lo alto, una mujer asomó su cuerpo y con violento impulso se arrojó al abismo. Era ya demasiado, y el general ordenó a su corneta tocar alto el fuego, conmovido ante la espantosa escena. Pero fue muy tarde, porque el incendio había tomado tal incremento que grandes lenguas de fuego levantaron su penacho rojo por encima de la cúspide, y bien pronto vino el desmoronamiento. Oyóse un ruido tremendo, una detonación sorda y prolongada. El techo se desplomó. Y luego, gran parte del cuerpo de la torre vino abajo, dando paso a la volcánica explosión de chispas y llamas. Todo había terminado, y solo la casa de Cruz, con sus 3 líneas de aspilleras y su altivo pabellón, flameando en lo alto, desafiaba a las fuerzas tristemente vencedoras. Según opinión del general, la toma del cuartelito era dificilísima y exigía las mayores precauciones. Evidentemente que con las fuerzas restantes habría podido tomarse, pero hubiera costado mucha sangre, y el general, con razón, quería economizarla. Prefirió perder algunos días más a perder más gente. Aquella casa estaba construida con adobes, pero durísimos, al grado que el cañón, a 100 metros, no abría brecha. La puerta estaba cerrada a piedra y lodo, y como ya ni un resto de esperanza de salvación quedaba a los sitiados, deberían como nunca defenderse, vendiendo muy caras sus vidas. Además, era tal la situación de aquel reducto, al cual convergían todas las veredas del pueblo, cuyo centro era, que dominaba todas las vías y campos que a él conducían. Nacionales de Sonora y de Chihuahua, Seguridad Pública y el 12º Batallón dieron pequeños puestos avanzados, ocupando las casas que rodeaban el cuartelito, formándole un cerco estrecho. Entretanto, el templo en ruinas y las otras casas del pueblo continuaban lanzando al cielo azul inmensas espirales de humo, surgiendo de sus escombros, y en la noche tiñeron el horizonte negro con sangrientos resplandores. El día de mañana continuaremos con el capítulo 25 de Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!